Amigas, amigos y amigues, no se pierdan este episodio de su podcast Orígenes, que hablamos de la arquitectura post-revolución, en específico de un gran arquitecto, constructor más bien, Fernando Polo. No se vayan, de verdad que les va a encantar. Muchas gracias. Amigo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. 10 años que nos unen de amigos. 10 años, yo digo que un poquito más, pero sí. ¿Un poquito más? Sí. Oye, pues yo siempre te he admirado, pero a mí me gustaría que nos contaras sobre ti, sobre lo que has hecho, dónde estudiaste. Pues mira, yo estudié en la primaria en Tepatepec, en Tepa. Yo soy oriundo de Tepa, nací en mi casa en Tepa, ¿no? Uh-huh. Y digo, porque mi tía era médico y partera, básicamente, por eso nací ahí, ¿no? Pero bueno, por azares del destino, estuve entre Ciudad de México, Estado de México, y al final ya la primaria la terminé en Tepa. O sea, tu educación básica siempre estuviste en Tepa. En Tepa terminé la primaria. La secundaria también, o sea, era un deleite ir a la secundaria en bicicleta, ¿no? O sea... Sí, en esa época todavía podíamos. Digo, yo soy mayor que tú, ajá, pero podíamos andar libremente en bicicleta. Y caminando en un pueblo. De hecho, igual es interesante porque son pueblos chiquitos de 1 kilómetro de radio y puedes ir caminando sin problema. ¿Cómo se llama tu primaria? Mi primaria, Francisco y Madero. Precisamente. Yo fui a una escuela de arquitectura de la Revolución, básicamente. Que ya vamos a platicar. Ya vamos a llegar a este tema, pero de ahí, en la secundaria, en la Escuela Secundaria Técnica Ramón López Velarde en Tepa también. ¿Tuviste taller? Taller, yo estoy en apicultura. Qué raro si eres arquitecto. Ya sé, pero pues uno tiene que aprender de todo para llegar a ser arquitecto. Así es. Bueno, y luego... Después me fui a la prepa y ahí te va el Cebetis, el Cebetis 222. Tampoco no estuve en construcción, estuve en computación. Que también te sirvió para... Que también me sirvió, digo, de todos modos te sirve. Claro. Ya después sí decidí, tuve un breve paso por el Instituto de Artes de Real del Monte. ¿Estudiando? Artes visuales. Ahí estuve un rato, ya después de lleno en el TEC de Pachuca, en el regional. 1000 veces glorioso TEC de Pachuca. Así es. En arquitectura salí en 2010 y ya de ahí no esperé ni un tiempito apenas. Luego me fui a la UNAM a probar suerte en la maestría en arquitectura. ¿Tu maestría en arquitectura? ¿Y sobre qué fue tu estudio de arquitectura? En restauración de monumentos. Todavía se llamaba restauración de monumentos. Ahorita me parece que ya está rehabilitación de monumentos históricos. ¿Y qué son las materias que llevas o de qué se trata este estudio? De verdad, la maestría en arquitectura fue de las cosas de los retos más grandes de mi vida a nivel académico. De verdad, porque pues vienes de un ritmo muy centrado en ciencias sociales, era leer muchísima arquitectura, muchísima historia, obvio también muchísima arquitectura, pero sobre todo era mucha teoría, bastante teoría, y era lo interesante. Tenía maestrazos, ¿no? O sea, Ricardo Prado Núñez, yo estudié con Ramón Vargas Salguero, incluso tuve algunas clases con Martín Hernández, okay, con otro que acaba de fallecer, un español muy interesante también. Ay, no recuerdo ahorita su nombre. Juan Benito Artigas. Juan Benito Artigas, quien restauró el reloj monumental de Pachuca. ¿Ah, sí? Sí. Ricardo Prado también, igual fue un gran restaurador. De hecho, él hizo la restauración de todos los mosaicos venecianos que hay en Ciudad Universitaria. Yo me recuerdo uno bastante bien, que es el que estaba de hecho en la Facultad de Arquitectura, uh-huh, en lo que estaba la maestría en arquitectura. En este edificio estaba el Retorno de Quetzalcóatl de Chávez Morado. Okay. Bellísimo, ¿cómo se llama? Veneciano, el mosaico veneciano, que está increíble. Pero bueno, todos ellos fueron mis maestros. Y bueno, éramos, no sé, 1300 aplicantes. Al final solo quedaban 170, y de 170 se reducía a un salón de 15 personas apenas para la maestría en arquitectura. ¿Originarios de todo el país? Originarios de todo el país. Yo tuve la fortuna de tener muchísimos compañeros de todo el país y que todos tenían arquitectura industrial, es decir, trapiches, beneficios de café, mezcaleras, salineras. Y con estas diferentes visiones te nutrías de todo. O sea, yo aprendí en la maestría toda la arquitectura industrial desde siglo XVI hasta siglo XIX. ¿Y cuál es el momento en el que tú decides por la arquitectura?
¿De dónde es que te atrae este tema? ¿Cómo es que lo eliges? Mi papá era ingeniero civil. Okay. Mi papá fue ingeniero civil, al final fue maestro, igual que mi mamá. De hecho, todos en Tepa, creo que es un dato interesante, el 45% de la población se dedica al magisterio, ¿no? Así es, sí. Muchos maestros. Entonces, mis papás eran maestros. Pero mi papá tuvo estudios en el Politécnico Nacional en ingeniería civil. Entonces, como que de ahí me empezó la semillita. Ya al final, ya pues a los 19, 20 años, pues decides realmente por qué carrera decidirte, ¿no? ¿Qué voy a hacer toda mi vida? No es que lo haya sabido desde un inicio, pero yo creo que en la maestría entendí por qué debía ser arquitecto, ¿no? Y digo, tú sigues descubriendo sí, sigues entendiendo tu profesión desde diferentes pues, etapas que va pasando. La misma diaria, ¿no? La misma vida diaria te lleva a entender la arquitectura. Sobre todo la vida diaria, porque al final de cuentas... Y es por esa razón que tú estás aquí, amigo, porque precisamente cuando yo te conocí recuerdo mucho que estabas estudiando, me parece, la maestría o ibas a entrar. Y bueno, la verdad es que siempre has sido un crítico muy bueno de lo que yo hago, que es un tema que después vamos a tratar, pero yo lo que admiro de ti es precisamente el interés que tienes por el rescate de los edificios, por el rescate del interés que hay de la arquitectura mexicana, ¿no? Mexicana, sí. Yo quiero abordar un poco del tema. Yo estudié arquitectura del siglo XX. En ese momento, en la maestría en la UNAM, era impensable que existiera un edificio en restauración de monumentos del siglo XX, ¿no? Claro. Pero me cuentan, y eso ya fueron anécdotas posteriores, que mi tutor, el doctor Ramón Vargas Salguero, fue el que entre un bonche de documentos decide agarrar mi protocolo de tesis y era arquitectura neocolonial en Tepatepec, Hidalgo, ¿no? O sea, ¿cómo? En el Valle del Mezquital. Así es. Entonces, sacó mi documento y dijo, yo quiero que entre él, ¿no? Básicamente, porque como es un edificio del siglo XX, pues son desdeñados, vaya, ¿no? Pues sí, en este mundo de la arquitectura y de los restauradores, que todavía es un círculo más chiquito, desdeñan mucho la arquitectura del siglo XX, la arquitectura de la Revolución. Entonces, fíjate que yo tuve la oportunidad de estudiar un curso en el Museo Nacional de Arte de las etapas arquitectónicas de la Ciudad de México. Y precisamente, y lo hice por hobby, porque vi el curso y elegí inscribirme. Y la verdad es que muchos aficionados como yo, pero la arquitectura te habla y te dice de las ciudades y te cuentan historias. Cuando tú vas caminando, cuando tú vas en la calle, cuando tú vas en una avenida, la verdad es que yo soy de los que siempre se emboban y procuro salir solo para poder admirar este tipo de construcciones. Y en ese curso que tomé, pues viene desde la época prehispánica hasta la actualidad. Y fue un curso que me llenó mucho, que me sirvió mucho para poder entender incluso las mismas ciudades, cómo están conceptualizadas, el trazo de cada ciudad y lo que es ahora, ¿no? Y pues por eso es que te pedí no, y es que fíjate que vinieras. de lo que estás hablando. Primero, Octavio Paz dice: la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Primero te dice eso, y después decirte que el entender las diferentes etapas arquitectónicas también te hace entender esas diferentes etapas sociales que existieron en determinado sitio, ¿no? Y las necesidades que tenía la gente. Porque al final de cuentas vamos a hablar de arquitectura de la Revolución, pero entender que habían diferentes necesidades a lo largo de la historia del tiempo también, ¿no? Entonces es bien interesante cómo también la arquitectura te lleva a entender a una sociedad, a un gobierno, a un conjunto de personas y qué hicieron y cómo lo construyeron y cómo lo concibieron y por qué ese estilo y por qué no otro y por qué ese color y por qué no otro. De verdad es bien interesante y qué chingón que lo hayas hecho así en ese curso. Pues mira, fue un momento crucial porque uno tiene que aprender de todo. Tienes que estar abierto al aprendizaje, tienes que estar enamorado de muchas cosas y pues bueno, si esta es la posibilidad, adelante, tienes que tomarlo. Y precisamente con ello yo quiero retomar que habías hecho unos estudios o una propuesta que tienes de tesis en el cual incluías... Mi tema de tesis inició como arquitectura neocolonial, ¿no? Ya después entendiendo el tema, porque pues ya lo abordas y primero hablas de temas al aire o no estudiándolos, ya cuando empiezas a estudiarlos te das cuenta de muchas otras cosas. Al final el tema de tesis se quedó como arquitectura de la Revolución en Francisco y Madero, la obra de Fernando Polo. ¿Por qué Fernando Polo? Yo creo que es un tema que hemos estado hablando bastante, pero lo denomina otro doctor aquí de hidalguense, el actor Antonio Lorenzo Monterrubio, que también es
es chistoso porque él también fue, su tutor también fue Ramón Vargas Salguero, ¿no? Y él hizo un libro bien bonito que se llamó La arquitectura de la revolución en el Estado de Hidalgo, ¿no? Ah, ok. Entonces, pero ¿cuál es la etapa arquitectónica que precede al revolucionario? la arquitectura de la revolución es antecedida por el porfirismo. Viene de una etapa en la que pues, había ecléctico, la arquitectura Mucha era una influencia arquitectura ecléctica, francesa. Porfirio Díaz ya sabes que le encantaba el francés, ¿no? Así es. Era un gachupín muy en lo suyo. Entonces mandó a varios arquitectos, Nicolás Mariscal, Federico Mariscal, bueno, estos son los hermanos, pero van muchos a estudiar a Francia y de ahí se atraen pues toda este esquema arquitectónico que traía toda Europa, ¿no? Que era, venía y provenía del neoclásico, ¿no? Claro. Neoclásico porque es neos, clásico de atrás, ¿no? Entonces se atraen el clásico o la arquitectura clásica y aparte con varias influencias no solo romanas sino griegas, entonces por eso le denominan ecléctico. Okay. Y pues venían todos estos edificios que eran creados para la oligarquía. Es bien interesante mencionarlo así porque pues sí eran teatros, edificios gubernamentales, grandes plazas que estaban construidas para las personas de mayor adquisición. Y aparte Porfirio Díaz tenía esta concepción de que tenía que traer la modernidad a México y su modernidad en esa concepción era el ecléctico europeo, ¿no? Pero bueno, decía Ramón Vargas Salguero que los precursores son estos mismos arquitectos que empezaron a idear o estaban empezando a esbozar esta idea de la arquitectura moderna y nacional, ¿no? Una arquitectura mexicana. No entendían de dónde venía, ¿no? Pero querían una arquitectura mexicana, que es bien interesante eso. ¿Y que esta arquitectura tiene influencia de dónde? La arquitectura mexicana era una concepción, porque para ser una arquitectura mexicana, primero se debía entender qué es el mexicano. Así es. ¿Qué es el mexicano? Ni ellos lo sabían, no principios del siglo XX. Claro. Entonces, ¿qué éramos? ¿La arquitectura mexicana debe traer herencias prehispánicas? Pues no, porque ya no es la misma cosmología, ¿no? Ya tu cosmovisión es totalmente distinta. Ya en un México del siglo XX, ya en 1900, después de 30 años de este señor Porfirio Díaz. Es construir una nueva identidad, ¿no? Que traer de cada elemento para hacerlo propio. Se afirma el nacionalismo a finales del siglo XIX y se empieza a crear o se empieza a esbozar esta idea de la arquitectura. Que también beneficia a otras áreas, ¿no? Como es la pintura. Por supuesto, el muralismo, sobre todo. Claro. Sí, hay unos tipos que en 1906 se juntan y se denominan, era un conglomerado de muchachos que se llamaban el Ateneo es el Ateneo de la Juventud, ¿no? Diego Rivera, sí, claro. Nicolás, Federico, grandes personajes que aparte pues todos se conocían ahí. Que yo no me imagino en este ejercicio de tenerlos sentados ahí, las grandes conversaciones. ¿Te imaginas? Las grandes fiestas, claro, los pulques y de todo, hablar de las grandes artes. Exacto. Yo creo que ahí nació la arquitectura de la revolución. Yo digo que en esas conversaciones se empezaron a hablar, se empezó a esbozar de una nueva forma de entender el espacio. Y mira, muchos dicen que, voy a decir una tontería. Pero adelante, en este espacio se puede decir lo que tú quieras. Muchos dicen que Le Corbusier es el padre del funcionalismo, yo les digo que no. Que es José Villagrán García. Pero vamos a hablar del tema más adelante. En algún otro momento podemos hablar de él. También podemos hablar de él. También soy fan de Le Corbusier. Me encanta su arquitectura. Pero te digo que yo soy un humilde. Sí, lo sé. No, pero es bien interesante porque al final se crea en este Ateneo de la Juventud. Yo creo que la teoría, se basa en la teoría. Ramón Vargas Salguero hizo un compendio interesantísimo de ensayos. Está en estos libros que crearon, son 3 tomos. Se llama Ideario de los Arquitectos Mexicanos. Y ahí te explica de dónde venía. Porque la arquitectura no es nada más de hagan planos y quiero mi casa de 3x2, ¿no? No. Viene de una concepción, de una teoría. Y más la arquitectura pues la arquitectura bien pensada, no quiero hablar de la actual, pero por lo menos la anterior sí se basaba mucho en teorías, ¿no? Y la arquitectura... Las escuelas, ¿no? En ciertos países. Exactamente. Hay escuelas bastante ya pues la Bauhaus, y aquí puedo hablarte de la teoría arquitectónica del siglo XX, pero principalmente quiero abocarme a la mexicana y cómo nace, ¿no? De estas pláticas, de teorizar y de empezar a crear y a esbozar una idea de una arquitectura que debía ser mexicana. Ellos le llamaban moderna y nacional. Moderna porque pues ya se acercaba, ya había luz, ya había agua, ¿no? Sí, drenaje. Y venía un tema igual sobre educación, ¿no?
y sobre salubridad. Salubridad también. O sea, imagínate que antes para hacer del baño, bueno, para empezar, pues las ciudades europeas eran las más puercas y cochinas, ¿no? O sea, para empezar, cuando se empezó a entender la higiene fue cuando llegaron a América. Así es. Los mexicas se bañaban 2 veces al día. Sí. Los europeos se bañaban 2 veces al año. O sea, imagínate esa. Y aparte, pues nos mataron. Bueno, eso otro tema. Pero Tenochtitlán, la ciudad. Señalar que la salubridad empezó a meter la modernidad en la arquitectura, es decir, drenaje, agua y luz. Agua entubada, drenaje entubado, prender la luz, ya no velas, ¿no? O sea, claro. Eso era la definición de moderna en un inicio. Y nacional porque debían traer esos símbolos que no sabíamos que éramos, ¿no? Si, ¿qué somos? ¿Mexicanos? Somos parte españoles también, somos una mezcolanza, ¿no? ¿Y consideras que sí llegaron a una buena...? Considero que llegaron a interesantes propuestas. Hay 3 tipos, adentrándonos en la arquitectura de la revolución. ¿De la revolución? Hay algo que yo no dije y que dijo Ramón Vargas Salguero. La arquitectura de la revolución, ¿por qué? Porque nace en esta justa revolucionaria que no solo en 1910 fue una guerra, sino también fue una lucha hacia el interior de los mexicanos, de entender qué éramos, afirmar el nacionalismo y sobre todo decir, pues bueno, no sé qué somos, pero ya estamos aquí y somos mexicanos, ¿no? De aquí para adelante, ¿no? Y en ese sentido, pues se hicieron varias propuestas. El neocolonial, como un término en el que se retomaba un estilo arquitectónico, la plástica de la época colonial propiamente dicha, y hablar principalmente del churrigueresco, de este barroco. Saturado, ¿no? Que está en grandes obras de los agustinos, ¿no? De los que estuvieron en Oaxaca, de los ¿jesuitas? No, dominicos, ¿no? Dominicos. Sí, de los dominicos que estuvieron en Oaxaca. Es increíble lo que se hizo. También en Querétaro, los franciscanos también hicieron grandes obras en el barroco. Pero pues se retoma, el neocolonial retoma esta plástica. Después está el Art Deco, que también dijimos, pues bueno, vamos a hacer nuestra propia propuesta francesa del Art Deco. ¿Cuáles son los elementos del Art Deco? En el Art Deco, estos elementos verticales, geométricos, muy sobrios, geométricos. la geometría muy clara, ¿no? Esta misma lámpara tiene una reminiscencia en Art Deco, ¿no? En Art Deco. Y el funcionalismo, que realmente el funcionalismo se basó mucho en el partido arquitectónico, en el uso del espacio. Es decir, elementos. Hay mucha obra en la Ciudad de México funcionalista, sí, ¿verdad? bastantes. De hecho, la primera obra del funcionalismo es La Casa del Vigilante, de uno de los hospitales que creó José Villagrán García, ¿no? Yo digo, por eso lo digo, que no fue Le Corbusier, sino que acá ya había una propuesta funcionalista desde José Villagrán García. Okay. Pero yo creo que la plástica hacia el exterior, es decir, más la fachada, se centró en el neocolonial y en el Art Deco. Pero que ya en la función del espacio, ahora sí que voy a hacer pleonasmo, la planta se centró mucho en el funcionalismo, aprovechar todos los metros cuadrados que existían en el terreno para poder tener una función hacia adentro. Entonces, eso fue bien interesante. Son 3 momentos o estilos de la arquitectura, que también son otros 3 momentos de la arquitectura de la revolución, pero que identifica a Ramón Vargas Salguero, ¿no? El neocolonial, el Art Deco y el funcionalismo. ¿Y cómo es que llega a Tepa? Pues esa es otra historia, ¿no? Sí. Porque es bien interesante también. Sobre todo en el Valle del Mezquital, ¿no? Un valle con muchas carencias de nuestro propio origen, los otomís, quienes lo habitaron. Entonces, es muy sorprendente el que tú te hayas dedicado y que te hayas puesto el ojo en un gran constructor, en Fernando Polo. Pues mira, es raro también y no. ¿Cómo Pero tú de niño lo veías, o sea, lo percibías. Yo estudié en la Francisco. Y desde ahí se te hace interesante. Se me hace súper interesante llegar a la escuela y ver este arco de medio punto saturadísimo, ¿no? Por eso te digo que es neocolonial en todos los sentidos, porque estaba con todos estos elementos fitomorfos, bien hecho, ¿no? Porque aparte, hijo de su madre, lo hacía con sus manos. Mi abuelo me dice que para hacer este tipo de elementos era una argamasa o un estuco que al secar empezaba él a darle la forma con cucharas, espátulas, o sea, con lo que encontrara a su paso. Bueno, vámonos por orden, ¿no? ¿Por qué llegó esta arquitectura ahí? Te digo que es la arquitectura que retoma la Revolución Mexicana y todos estos gobernantes, es la arquitectura de la Revolución como estandarte mismo de la victoria que tuvimos en la Revolución Mexicana. Y digo victoria porque fue un desmadre, ¿no? Pero al final, en esta etapa del maximato se tenían a diferentes arquitectos oficiales, ¿no?
como ahorita Román Meyer, pero sí el hecho de que ya teníamos nuestros oficiales acá, que eran Que también está haciendo una buena profesora. un labor impresionante, pero es otro tema. Sí. Pero así abordar este tema, puntualmente decirte que estaba Guillermo Zárraga, Vicente Mendiola, como uno de sus arquitectos de cajón. ¿Que en Y esta arquitectura pública o cómo se le define? Arquitectura de gobierno oficial, no sé, gubernamental, empezaron a crear a partir, y con el vasconcelonismo empezaron a crear este ardid constructivo que lo que querían era educar, ¿no? Que yo te traje un libro precisamente sobre eso, que quiero presumirles, pero yo terminé, pues tú me dices que ya lo tienes. No, pues mira, este libro es un compendio de las escuelas que se crearon a partir de la arquitectura de la revolución. ¿Lo recomiendas? Es bellísimo. En la página 155 vas a encontrar. Yo te iba a presumir precisamente, antes de que tú me dijeras, que estuve buscando, pero ahorita de último momento lo encontré. Sí. Y viene la Escuela Agrícola de Hidalgo. Pues en sí, 1926, que es la... que es el actual UPEFIM, ¿no? Que fue el anterior el MESHE, y nace como Escuela Central Agrícola. Que es hermosa. Y ¿quién la hizo? Guillermo Zárraga y Vicente Mendiola. Entonces, por eso es cierto. Guillermo Zárraga y Vicente Mendiola hicieron también el edificio de bomberos de Pachuca, y hicieron infinidad de edificios públicos en un lapso de 15 años. Pero lo interesante de que llegara esta Escuela Central Agrícola es precisamente los precursores fueron ellos. Para que llegara la arquitectura de la Revolución a Tepa, Guillermo Zárraga y Vicente Mendiola hicieron esta intervención en la Escuela Central Agrícola, y Polo retoma ese ejemplo para poder hacer su propuesta edificadora en Francisco y Madero. Pero tú que has dedicado tus estudios a Fernando Polo, quiero que me cuentes un poco de él. Híjole, ¿qué te puedo decir de él? ¿Hay información? Me falla mucho esa parte. No importa, pero, o sea, ¿hay información? ¿Está accesible la información? Es muy difícil. Yo que lo estoy investigando, sí está toda su familia. Fernando Polo fue arquitecto, urbanista, pintor y escultor. O sea, originario de Tepatepec. Originario de el Estado de México. De una ok. Y se fue a vivir a... Llegó allá a Tepa. Bueno, la historia es esta, ¿no? Seguramente le gustaron las gorditas de panza. Evidentemente. y lo interesante fue que lo llevó mi bisabuelo, ¿no? Felipe Contreras. Felipe Contreras fue uno de los diputados de Lázaro Cárdenas del Río. En esa época, en 1938, era diputado. Él lo trae a Francisco y Madero, y Fernando Polo empieza a producir la arquitectura. Porque es súper raro, ¿no? Para empezar, no había ni carreteras para llegar a Tepa, ¿no? ¿Cómo es que se hace toda esta producción arquitectónica? Porque tenía como un mecenas, vaya. Como si fuera los Medici para Miguel Ángel. Pues aquí estaba. Claro. Alguien que te diera la posibilidad de hacer la obra. Que te diera la posibilidad y tuviera lana y te diera recurso y te diera. Bueno, ya aunado al talento de este hombre. Un talento brilla. O sea, tú velo, ¿no? O sea, el talento es increíble. ¿Crees que lo adoptamos? O sea, ¿que es hidalguense? Yo creo que pues, sí, se casó en Tepa, tiene hijos de Tepa. Ya no viven en Tepa, pero su casa estaba ahí y se quedó en Tepa, vaya. O sea. Y es que es muy fácil, cuando tú entras a Tepa, llegas, bueno, yo que soy actopense, sobre la carretera, y lo primero que ves es una casa con estos relieves. Exacto. No, lo primero que vas a ver, así, a tu mano derecha, antes de la escuela hay una casa chiquita. Eso nunca he puesto atención. Bueno, tienes que poner atención. Es una casa chiquita que es una tlapalería, pero que la hizo Fernando Polo. Desgraciadamente es una tlapalería que era en su momento un patio frontal. Y pusieron un local enfrente. Pusieron un local enfrente, pero sigue manteniendo la misma fachada de hace 80 años. De ahí llega la ¿Y has entrado? No he entrado, no he tenido la oportunidad, pero la veo. Yo te gestiono la entrada. Es bellísima. Ajá. De ahí está la escuela, posteriormente la casa de Felipe Contreras, una casa de 3 niveles, ¿no? Es la que yo hago referencia. Es la que tú haces referencia. Te vas al centro. Te vas hacia el centro, doblas hacia el centro, está en la esquina, el monumento al campesino. Pero antes, háblame de esta casa. Bueno, esta casa es de Felipe Contreras Ruiz. Se la hicieron, mi abuelita me decía que era una casa que tenía pisos. Mi abuelita me decía que era un piso rojo, era un terrazo rojo, o sea, concreto pulido. Sí, pulido. Y que le ponían estas piedritas, es un terrazo pulido, ¿no? Claro. Aparte, es una técnica milenaria de hacer pisos y de hacer. Sí, la casa de mi abuela tiene este piso. Es el piso de terrazo. Que tú la conociste. Sí, no, bellísimo. Te vamos a platicar de la casa de mi abuela. Más adelante. Ajá. Y bueno, entonces esta casa es de 3 niveles, tenía baños, tenía luz, drenaje. O sea, ya entiendes que pues, es una arquitectura pues ya moderna, ¿no? Sí, y que es una arquitectura fuera de todo nuestro contexto del valle.
pronto, aparte, el sistema constructivo de la casa. Inicias con unos muros de mampostería y un entrepiso de terrado. En la parte alta, en el segundo nivel, igual, podemos encontrar concreto armado, o sea, que para nosotros ya es súper común, pero en esa época un concreto armado, pues, ¿de dónde, no? Sí, claro. Y una bóveda catalana, es decir, esta parte de viguetas de acero y un cuarto de punto de tabique rojo recocido. O sea, la misma casa es un ejemplo de diferentes sistemas constructivos que el mismo Polo creó. Y el tercer piso, igual tabique, muro de tabique, pero vas viendo que es mampostería, que es un muro totalmente sólido para recibir el siguiente nivel, y un tercer nivel. No se concebía en ese momento una casa de 3 pisos, ¿no? No había sí, forma. obviamente decías, mi casa de 2 pisos. Creo que la presidencia municipal son 2. 2 niveles. Pero la presidencia ya es otro tema. Yo le denomino a la presidencia porque no tiene un estilo en particular. Tiene un par de torreones como si fuera pues, una arquitectura fortificada o de guerra, pero al final tiene igual 2 grandes portadas con el escudo mexicano, así afirmando el nacionalismo. Y pues, muchos, así me decían mis maestros. A mí me encanta. Yo era fan de Iratepa precisamente por eso. Desde niño también yo fui muy observador. Fíjate. Sí, y muy viste los altorrelieves que estaban en los 4 accesos. Sí. Después pasó el tiempo, vuelves a ir ya entre etapa de joven, de adolescente. Y pues bueno, no es culpa de las autoridades, pero hicieron lo que quisieron con el mercado. Sí. O sea, imagínate una arquitectura que haga la propia gente y que aparte todo el estilo sea para la gente. Porque la arquitectura porfirista pasó de ser para los grandes potentados a la arquitectura de la revolución, que pasó a ser de la gente. Claro. Y que aparte me decían mucho cuando estaban restaurando los altorrelieves, que los restauradores estaban así ensimismados con los rostros y los perfiles de los relieves, y que volteaban a ver a la gente y que notaban el parecido de la misma gente que pasaba de ahí de Tepa con los perfiles de los altorrelieves. Es decir, es un espacio creado, pensado y diseñado para ustedes. Es que sabes que aparte, yo por ejemplo, ¿has ido a la Lagunilla? Sí, no, ¿Ya sabes híjole, no, sí, ya sé por dónde vas. Es una escuela increíble. Es una escuela increíble. Sí. Es hermosa esa escuela. Es lamentable que esté ahora en esas condiciones. Que debemos de hacer algo, amigo. Yo creo que una marcha o algo, porque tenemos que rescatar esa. Es que esa escuela, aparte de lo que dice, ¿no? O sea, en la portada tiene una frase. No recuerdo cómo se llama. ¿Tú tienes? De hecho, está en la página 155. Mira, de tu no libro. le había puesto atención, ajá. 155 y la checas. Es Francisco González Bocanegra, me parece. Sí, que se es llama. esta. Sí. Francisco de la Lagunilla. De la Lagunilla, Fernando Polo la construyó en 1938. Aquí está. Es increíble, aparte los motivos, porque, pues imagínate, éramos rojillos en esa época, ¿no? Entonces está ahí el martillo, la cruz, digo, el martillo y la hoz, pues que te dice que son motivos, ¿no? Que son motivos de lo social, de la gente. Y aparte, en esa portada, en Otomí, lleva a tus hijos a la escuela. O sea, dime si eso no es Yo veo que también el vasconcelonismo en toda intervención en las escuelas son como las órdenes mendicantes en el siglo XVI. Sí, claro. Las órdenes mendicantes llegaron a educarnos, ¿no? A educarnos en el catolicismo. Pues el vasconcelonismo era lo contrario. Bueno, sí, o sea, no lo contrario, sino que es una analogía. Fue una estrategia, pero ahora para la educación. La educación en el México post-revolucionario. Yo he visto este libro infinidad de veces. Y toda la arquitectura escolar te invita a que la sientas tuya, a que la hagas tuya y que te sientas, pues como niño lo que más quieres es estar bien. Digo, yo estudié en las bancas de Pedro Ramírez Vázquez, en esas escuelas, que hizo que ya es otra historia, ¿no? Pero esta arquitectura propuesta de Pedro Ramírez Vázquez se fue a otros países y se edificaron en todos los otros países. Entonces, pero bueno, volvamos al tema que nos trae, que es Fernando Polo. No, y yo digo, te menciono, Fernando Polo no solo hizo obra en Tepas, como bien dices, Lagunilla, San Salvador, Progreso, Misquiahuala, o sea, estuvo en todo el Valle del Mezquital. En San Salvador reconfiguró la portada de una iglesia, hizo un kiosco, porque aparte eran espacios públicos. O sea, también la constitución política del 17, que era una
total revolución en cuanto a constituciones políticas en el mundo, en el que te hablaba de vamos a construir escuelas, vamos a construir espacios públicos, parques públicos, o sea, que te llamaban y te invitaban a crear espacios para la gente, que también es brutal, ¿no? Pero bueno, Fernando Polo lo retoma, ¿no? Lo retoma de la Constitución y dice, bueno, pues vamos a hacer espacios públicos. ¿De qué parque hablas? El del centro de San Salvador. En el municipio de San Salvador está un kiosco, impresionante. Igual en Progreso hizo otro kiosco, ¿no? O sea, ¿en serio es de Fernando Polo? Es de Fernando Polo también. La presidencia es de Fernando Polo, las bancas son de Fernando Polo. Las bancas son hermosas. Entonces, por eso te digo, o sea, son espacios públicos. Y que sí, no sé, yo creo que no se le ha dado la difusión adecuada. Te voy a decir por qué. Porque tú llegas, ejemplo, a Yucatán y ves estas bancas, ¿no? Que son muy características de Yucatán. Pero poco hemos resaltado la arquitectura del Valle del Mezquital. Y sobre todo con Fernando Polo. Yo creo que Fernando Polo es uno de los olvidados, uno de los grandes olvidados de nuestra historiografía de la arquitectura en México, no solo en Hidalgo. Yo creo que debería haber un homenaje póstumo a Fernando Polo, porque realmente es la única forma en la que vamos a poner en valor todo lo que creó, ¿no? ¿Qué hicimos? O sea, ¿qué pasó en el mercado de Tepa? Pues eran 80 años de modificaciones y de modificaciones. Y pues la restauración pues, fue tardada por cuestiones de diferente índole. Y digo, todas las obras son perfectibles, pero aún así lo que hicimos allá fue retomar la portada y la plástica arquitectónica original, o sea, es decir, la portada, los estilos, los detalles. Rescatamos un friso horizontal que estaba en todo el interior del inmueble, y traer esta arquitectura al uso contemporáneo, ¿no? Y que aparte es un reto y decir que no sea museo, ¿no? Sí, no, que no. Y yo te lo digo honestamente porque dijeron que sea museo. No, yo que no sea museo. Si fue creado para ser mercado, que siga siendo mercado, pero trayendo el nuevo uso a lo contemporáneo. O sea, hubo adaptaciones para que se pudieran hacer pues. ¿Y los locatarios qué decían? Fue complejo, como en todo intervención social, pero afortunadamente nos permitieron hacer diferentes talleres de participación comunitaria en el que pudiéramos entender el nuevo uso de los locatarios y traerlo a la actualidad. Obviamente problemas iba a haber siempre, pero al final creo yo que atendimos las necesidades de primero de los usuarios que son los locatarios, y posterior de la gente que usa el mercado, ¿no? Porque mucha gente decía, pues yo no entraba a ese mercado porque estaba hacinado, estaba chiquito, sucio, ¿no? O sea, que le daban el diferente pero, ¿no? Aparte, diferentes losetas en muros, diferentes losetas en pisos. Que fue una transformación, pues, que es parte de la vida de un edificio, ¿no? Claro, pero que al final este tipo de intervenciones te hacen valorar la joya arquitectónica que tienes y que la traes a la actualidad, y eso es un reto para el restaurador, ¿no? Pero también es interesante para los que lo usan, porque también se entiende y chinga, no había visto este detalle, o yo no había percatado de esto. Entonces empiezas a entender el edificio. Con algunos descubrimientos, ¿hay hallazgos? Muy interesantes. Para empezar, Fernando Polo, que es un fuera de serie, ¿no? Él orientó perfectamente el mercado al norte. Un error de diseño, porque pues en el lado poniente les pega con tubo el sol, ¿no? Exacto. Pero aún así, increíble que lo haya hecho con las pocas herramientas que tenía en ese momento, y que aparte pues diseñó la plaza pública. O sea, no solo diseña el mercado ni la presidencia, sino hace todo un diseño y una reconfiguración del centro de la población. Ya sé, suena súper raro, pero Fernando Polo también la hizo de urbanista. Entonces crea un descubrimiento que yo entendí fue que lo creó para ese sitio. Y en ese sitio, entendiendo la configuración y la dinámica de la vida de Tepa. O sea, eso para mí, porque aparte estudié una segunda maestría en desarrollo urbano sustentable, esta la acabo de terminar. Y está interesante porque pues, vas entendiendo la evolución de la ciudad en sintonía con el uso que le da la gente. Claro. O sea, otra máxima que no la dije yo, sino alguien más, que únicamente vas a entender una ciudad caminándola, viviéndola, entendiéndola. Entonces yo creo que Fernando Polo pues ya se quedó ahí, se quedó acá con la chavita, ¿no? Y se quedó a vivir a Tepa y a entender a Tepa. Porque aparte Tepa no solo tiene edificios públicos, sino un largo compendio de arquitectura doméstica, de casa-habitación.
muchísima casa habitación Sí, es cierto. de Fernando Polo, que también es O sea, digamos, es podría otra haber obra. un catálogo de Fernando Polo. Debería haber un ¿Existe? invento. No. No existe todavía. Existe en el documento, ¿no? Pero no existe, pues, validado por el Cabildo, que debería ser, ¿no? Imagínate que exista un inventario de monumentos de Fernando Polo, un catálogo de monumentos de Fernando Polo, y que aparte pudiera existir estos reglamentos municipales que conserven, protejan, Sí, para seguir conservando. y lo divulguen, ¿no? Así es. Sobre todo yo creo que la última parte de la arquitectura de la revolución es divulgarla, entenderla para divulgarla, porque desgraciadamente la Ley Federal de Sitios y Monumentos pues no la protege. Oye, pero aparte de la propuesta que tuvo en casas habitación, en espacios públicos, ¿qué otras cosas? Esculturas. ¿Esculturas? Monumento al campesino, hay otro monumento El monumento al agua, que está ahí en... que está en Tepa, en el centro de Tepa. Así ya lo pintaron y le pusieron así gente blanca, ¿no? Pero ¿cuál era su origen? O sea, pues el origen ¿monocromático? No era monocromático, tenía color, pero no eran blancos, no, la gente no era blanca, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, al final pues la fueron pintando porque, insisto, digo, es la evolución de cómo la vamos entendiendo el mundo las personas que cohabitamos este sitio. Sería interesante que se restaurara el monumento al campesino. Hay otro monumento que es el monumento al agua, que también hizo Fernando Polo, que está en la estancia, en Actopan. Así es, igual lo hizo Fernando Polo. Entonces es brutal que todos estos monumentos, porque aparte, insisto, es que, perdón que te interrumpa, pero retomando las frases que tú has dicho, hay una frase muy buena que me gusta decir de Emma Godoy que decía: el viajar ilustra, pero al ilustrado. Y es lo mismo, o sea, cuando tú vas caminando, que yo comentaba hace un momento esto, y no observas o no le das el valor que tienen todas estas ciudades, porque cada ciudad tiene lo propio, y cada ciudad te va a dejar algo. Entonces Tepa, que sería impensable que tuviera todo este tesoro arquitectónico, lo tiene. Y que en Actopan precisamente tenemos obra de Fernando Polo. Sí, también, brutal. O sea, entonces eso me parece importante, y que invitemos a la sociedad misma en general a que nos volvamos un poco más observadores, ¿no? Que no nos cuesta nada. No nos cuesta nada observar, pero también yo creo que también es responsabilidad de los gobiernos de locales, las autoridades locales. Las sí. autoridades locales deben entender el patrimonio arquitectónico, el patrimonio edificado que tienen, porque el patrimonio edificado entran ya las esculturas, ¿no? El espacio público, la trama urbana, entender que son tramas urbanas históricas y bien interesantes, porque son calles bastante anchas, como para empezar a crear políticas públicas de conservación, restauración y crear un nuevo modelo de ciudad. Actopan, Tepa, San Salvador, Progreso, Mixquiahuala, todos son ciudades de menos de 50,000 habitantes. Actopan, 60,000 y cachito, ¿no? Ajá. Pero aún así tiene su localidad central, no excede las 40,000 personas. Entonces estamos hablando de ciudades que podemos empezar a proyectar desde ya. Desde políticas territoriales, para evitar, con todo respeto, pero un Pachuca, ¿no? Un Pachuca mal planeado, mal diseñado, con fraccionamientos a 15 kilómetros alejados de centros poblacionales, que dices, pues qué mala onda, ¿no? Entonces crear una política territorial que sea de ciudades compactas, ¿no? Que aparte los ODS y todo esto, del ODS 11 te habla de ciudades compactas y sostenibles, porque realmente tú y yo disfrutamos de ir a la escuela caminando o en bici. Sí. ¿Qué chingón sería para las nuevas generaciones que nuestros chamacos se vayan caminando? Bueno, ya también intervienen en otros temas, ¿no? La inseguridad. El de movilidad, sobre todo. Yo creo que eso es sobre todo la movilidad, porque en estas poblaciones el índice delictivo es muy menor, ¿no? O sea, entendiéndolo de esta forma, porque no son ciudades tan grandes. No son. Y con esta parte del teletrabajo y lo que nos trajo el COVID, que podemos trabajar desde casa, y que mucha gente, lo que está pasando en otro compendio de arquitectura de revolución, en La Condesa, en Ciudad de México, que llegan gringos a vivir porque pues teletrabajo y les pagan en dólares, pero bueno, no es gentrificar las ciudades chiquitas, sino la idea en lo que estoy planteando. Sí, esos nuevos cambios que se están viviendo en las ciudades. Pero política territorial que vaya a contener ciudades. Y estas ciudades que son tan bonitas que van a decir, no, mucha gente en Tepa dice que Tepa, pueblo mágico. Decirles, Tepa puede ser pueblo mágico. Es más, ya es pueblo con sabor, como Actopan, ¿no? Sí, pueblos con sabor. Pero de ahí hay que brincar al pueblo mágico, y sería el primer municipio con arquitectura de la revolución como reconocimiento de su patrimonio edificado. ¿Me explico? Único en México. Sí, o sea, único en México. Pa' pronto, ¿no? Único en México. No es que sea de Tepa, pero realmente Tepa podría ser pueblo mágico por todo el patrimonio de la arquitectura de la revolución que tiene, ¿no? Y Guillermo Zárraga, Fernando Polo,
arquitectos de primera calidad y que estuvieron ahí. ¿Cómo ves? Pues la verdad es que estoy aprendiendo mucho de ti y fíjate que en esta búsqueda y en cosas, mi papá falleció hace 5 años y pues más que podernos dejar algunas cosas, pues son fotografías y detalles personales que uno va revisando. Entonces me encontré que día con un álbum y encontré algo que te quiero compartir, que traje hoy, que es una pequeña tarjeta y yo quiero que tú me digas si es de Fernando Polo o no. ¿Dónde la dejé? Por aquí la dejé. No, creo que Ya me la robó. Ya me la ya te la llevaste, amigo. estaba viendo y dije, Pero que me parece una belleza, ¿eh? No, pues es que, mira, yo creo que... Ah, no, aquí está, mira. Lo que hacía Fernando Polo... Aquí dice, bueno, viene la firma de Fernando Polo Ajá. y viene esta, Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, que seguramente se la dio a alguien. Sí, de Pero sí, 1946. yo sí creo que sea de él. Es que sí es de él. Pocos podríamos hacer esto, dedicarnos este tiempo para poderlo... No, y aparte es una acuarela, o sea, observa que es una acuarela. Sí. Al final de este señor, te digo que era un multifacético. Hay este libro de Antonio Lorenzo Podríamos Monterrubio. hacer algo con Sí, Fernando Polo. Sí, por supuesto. Tenemos que hacer primero un inventario, ¿no? De la arquitectura de la revolución en el Valle del Mezquital, para pronto, es lo que se me ocurre. Y que existan políticas territoriales que protejan, conserven, o políticas culturales municipales que protejan y conserven este patrimonio. De ahí, pues no sé, de realmente un homenaje póstumo sería lo ideal, ¿no? Hay que prepararlo, amigo. Pues hay que hacerlo. Y crear- gestionamos lo que se tenga que Lo que gestionar. yo te iba a traer igual este libro de la historia de la Ajá. arquitectura y el urbanismo mexicanos. Igual aquí. ¿Esa no viene- la adquiriste? Este es de la UNAM y es diseñado, son varios teóricos te digo, uno de ellos lo compiló mi tutor, Ramón Vargas Salguero, pero en este vienen varias obras. Aquí está, ¿no? La de la Lagunilla, este es de San Salvador. ¿Esta tipografía es característica de él o es influencia igual? Esa la hizo Fernando Polo, esta escuela, y es funcionalista. Y aquí está La pues, presidencia. la presidencia de Progreso, El kiosco. el kiosco de Progreso, que mira, lo pintaron de azul, qué nefasto, ¿no? Pero al final, ¿Cómo debería ser? no, pues en los colores. Él usaba pigmentos naturales para la construcción. Y aquí está este otro, ¿no? Los altorrelieves del mercado, 31 de mayo, que mira, esta es la Biblia de la arquitectura, de las etapas de la arquitectura en México. De hecho, se llama Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos. Entonces, que esté aquí esta obra, te habla mucho, aparte está pesadito el libro, ¿sí, no? Aquí está, mira, el monumento sí, al agua, en la estancia, en en la la estancia en 1938, y aquí Ese a la monumento vuelta, muy bonito. sí, están súper y Fernando Polo, o sea, insisto, y este otro, ¿no? El de Fernando Polo, aquí en Tepa. Entonces, digo, son cosas que... ¿Me lo puedo quedar? Sí, yo así de no. Al final, pues es entender y poner en valor esta arquitectura y sobre todo que siendo de allá entendamos y seamos más, como bien dices, seamos observadores, pero que al final pues lo protejamos, ¿no? Porque pues bueno, ya está la restauración en el mercado 31 de mayo, ahora les toca cuidarlo a los usuarios, nos toca proteger, exactamente, y sobre todo comprender, ¿no? que estamos en una de las joyas arquitectónicas más importantes de nuestra historiografía en el estado de Hidalgo, ¿no? Y eso es lo más interesante. Sobre todo es eso, ¿no? Y que lo divulguemos a las generaciones que vienen. Si no, pues ¿para quién? Sí, poco sabemos lo que tenemos, porque aparte no es culpa tampoco del ciudadano. El día al día, las necesidades mismas de la familia, pues te llevan a poner tu mente en otros espacios. Pero si estos tiempos de reflexión, un fin de semana en el que puedas salir a caminar con tus nietos, a salir a caminar, a andar en bici como lo hacemos nosotros, pues te invitan a conocer la ciudad, a caminarla. Porque yo insisto y tienes toda la razón. Sí, en el caso de Actopan es un municipio o una ciudad en la que sales de noche, que tranquilamente todavía puedes pasear. Exacto. Que en las tardes puedes salir, que nuestro conjunto conventual que es hermoso, que ya hablaremos después de eso. Ya después hablaremos de Actopan, es una belleza. Es una belleza, así es. Entonces, pues lo mismo con Tepa, la verdad es que es un disfrute caminar las nieves. Por supuesto, tenemos un gran amigo que las hace, pero al final yo creo que es eso, yo creo que desde nuestra parte como ciudadanos entender y conservar y proteger, ¿no? Pero yo creo que también impulsar y darle ahí una picada de costillas a los gobernantes en turno y decirles protejan, conserven, hagan obra no por hacer, sino bien pensada, pensando en ciudades
que sean amigables, que todo el mundo tenga el derecho de disfrutar esa ciudad, ¿no? El derecho a la ciudad, que es un término bien interesante también. Sí, creo que se ha perdido un poco la arquitectura que deja huella, ¿no? Pachuca tiene grandes obras como es el Centro Minero. El Centro Minero, por supuesto, también. ¿Qué estilo? Es brutalista, ¿no? En ese sentido, es como muy gris, Sí, pero sí. muy monumental, es totalmente brutalista, ¿no? Sí, que es hermoso. También. Y que un poco, bueno, muchos llegamos a la ciudad de Pachuca, el trayecto de México a Pachuca, lo encontramos y que no tenemos idea de quién es, ¿no? Y quién es el arquitecto. ¿Y quién es el arquitecto? ¿Quién es el arquitecto que lo hizo? ¿Por qué no está pintado? ¿Y por qué se hizo así? ¿Por qué ¿no? se hizo así? Claro, Así o sea, es. tenemos que hacernos mucho esas preguntas y pues bueno, revalorar la arquitectura y estos espacios públicos. Porque estamos revalorando la ciudad en la que vivimos, sobre todo. Amigo, yo estoy muy contento de No, esta yo plática. gracias por este momento también, de verdad. Y esperemos que no sea la primera vez. Para mí fue muy importante que tú estuvieras aquí en primera porque te reconozco como un gran ser humano, un gran profesionista, que siempre estás dispuesto a escuchar. Y sobre todo a mí que quedé, yo le dije, oye amigo, es que fíjate que mi abuela tiene estos relieves en su casa, que tuviste oportunidad de ir ahí en el centro de Actopan, que me dijiste, sí, probablemente la vamos a restaurar. Y bueno, fue una bonita conversación que tuvimos y que te admiro, sobre todo porque este interés que tienes en la reconstrucción de la historia de nuestros propios espacios, de nuestros espacios públicos, de donde habitamos de niños. Y pues bueno, eso es hay que reconocerlo. Estás muy chavo todavía para hacer grandes cosas. Gracias, ¿qué te tomas? ¿No? Pues No, sí, muchas amigo, gracias, la amigo, verdad. muchas Y compartir, ya dejaremos tus redes sociales para Sí. que te puedan seguir, para que te puedan contratar quienes Por tengan favor, contrátenme. alguna casa, algún proyecto de Sí, restauración. sí. Me parece que es importante porque estás obligado, ¿no?, a utilizar elementos de la época en la que se construyeron. Esa es la Sí, referencia. la idea de la restauración es traer a los símbolos, sobre todo, los sistemas constructivos de preferencia, ¿no? Y sobre todo yo creo que el papel del restaurador, del rehabilitador, creo yo es darle una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidad a edificios tan hermosos como son en este caso los de la arquitectura de revolución, pero por qué no los franciscanos, los agustinos, estos elementos, estos edificios conventuales que son tan necesarios que entendamos como parte de nuestra vida, de nuestra historia. Sí, que nos hacen sentir muy Y orgullosos. sobre todo que nos hacen sentir Que es nuestro tener origen. identidad, ¿no? Son símbolos nuestros. Son símbolos y como dice ese podcast, son parte de nuestros orígenes. Orígenes. Claro. Oye, y pues, ¿qué crees que mira? Buscando, yo no sé si tengas alguna dinámica, pero quiero regalar este CD que es de Nicandro Castillo, el hidalguense, que posteriormente en nuestras redes sociales les diremos cuál va a ser la dinámica. Y aquí nos pusimos de acuerdo Miguel y yo, y trajimos también importante amigo, no sé si tú la conozcas, es María Teresa Rodríguez, que ella es la pachuqueña, primer mujer en dirigir el Conservatorio Nacional y pues bueno, pianista mexicana. Entonces es una obra también, la música es importante y pues si gustan ya les diremos cuál va a ser la dinámica. Y agradecerte nuevamente, amigo. No, muchas gracias, Baruch. Muchas gracias. Felicidades. Un gustazo tenerme a mí y tenerte a ti. Claro, claro, muchas gracias. Sale, gracias.